maquillado, encorbatado y ready para hacer las argumentaciones de rigor. Jorge, ¿cómo tú estás? Saludos. De escuchar de Nación Z, un placer como siempre estar contigo todos los jueves. Anoche te llamé porque si algún programa tú no me podías faltar, si tenía que ir a hacer donde tú estuvieras, yo te iba a buscar porque, olvídate, increíble. Nada, discutir toda esta situación del Partido Popular, Jorge. Yo lo miro, ¿verdad? Para dejarte a ti que nos des tu parecer. Sé que has estado a través de distintos medios exponiéndolo. Hay un aspecto político y hay un aspecto jurídico. Yo he visto a personas que se pierden en uno u otro y los mezclan y como que, y más allá del aspecto jurídico y procesal de qué cosas proceden en derecho o no, hay unos efectos políticos que ya ha habido con la posibilidad de que sean todavía más cruentos en la medida en que el proceso a nivel, ¿verdad?, del mecanismo que establece el Partido Popular avanza. Pero yo quisiera tu impresión, una vez concluye el proceso de elección del nuevo presidente. Ese nuevo presidente ha tenido que imprimirle a la presidencia pues sus características, ¿no? Y su política. ¿Cómo de ese momento se llegó aquí y por qué? Bueno, el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, gana una votación, o sea, que es el pueblo popular el que le da el mandato. Sí. Y una vez asume la presidencia, se nombra su equipo de trabajo y demás, y él hereda un tema que es el tema de la reforma electoral, que venía desde el inicio de este cuatrenio, Sí. y que se había logrado, por lo menos en el Senado, aprobar un proyecto. La Cámara no concurrió con esa versión y había, finalmente, pues estaba detenido la medida. Él decide obviar todo lo que se había hecho en Senado y Cámara, en iniciar un proceso, y estoy citándolo, él había señalado que lo iba a empezar desde cero, que no iba, estoy recordando sus palabras, que no iba a hacer cambios cosméticos y que iba básicamente a sentarse con los diferentes partidos. Trae una medida que la analizamos aquí, Sí. que los presidentes de los cuerpos por deferencia pues adoptan su versión, pero era una medida que tenía múltiples problemas, entre ellos incrementaba los costos de operación de la Comisión Estatal de Elecciones y habíamos señalado entonces en este programa y reafirmamos que incumplía con el plan fiscal. Por lo tanto, el gobernador, además, que obviamente pues se plasmaron cambios a la ley que no contaron con el aval del gobernador. Por consiguiente, las posibilidades de que esto se aprobara eran mínimas. El gobernador lo veta. Y como parte de un proceso legislativo, Leo, y tú estuviste también en la legislatura, los legisladores de todos los partidos constantemente están hablando de medidas, de enmiendas, y particularmente en este cuatrienio, donde ningún partido tiene mayoría absoluta, pues para tú lograr cualquier proyecto, cualquier medida, más complejo, mucho más complejo, pero tienes que hablar con más de un partido. Sí. Entonces, este pensamiento de que el presidente de la Cámara, que es un poder constitucional, no puede sentarse a hablar con X o Y personas cuando tú tienes un gobierno compartido en donde nadie tiene mayoría absoluta. Me parece que no procede, porque es que no hay otra forma de tú lograr que se apruebe una medida si quieres la firma del gobernador, porque aún sumando los votos del Partido Popular, Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, el Partido Independentista y incluyo al senador independiente en el Senado, no tienes las 2/3 partes para pasar por encima del veto del gobernador. Por consiguiente, si tú quieres que se apruebe una ley o te enmiende una ley, necesitas la firma del primer ejecutivo. Ese fue el mandato del pueblo. Así que la secuencia de eventos empieza a complicarse, porque aquí se habla de una decisión de la Junta de Gobierno, a la cual tiene perfecto derecho a establecer un lineamiento institucional, etcétera. Pero es que antes de la Junta de Gobierno del día 13 hubo un caucus, y el caucus votó en la Cámara. En la Cámara, y el caucus mayoritariamente, en presencia del propio presidente del Partido Popular, se tomó una determinación de que va a haber conversaciones con relación a una nueva versión del Código Electoral. Y O sea, que quiere decir que cuando el presidente convoca a la Junta de Gobierno, ya había habido la votación en la Cámara y él intentaba revocar o detener esa determinación. Exactamente, esa es la clave aquí. Acaba de dar el clavo. La Junta de Gobierno se convoca realmente para revocar el caucus, que lo puede hacer. Lo que pasa es que cuando se lleva a cabo la reunión de la Junta de Gobierno y en la resolución inclusive que publica la Junta de Gobierno, no se dijo
que había ocurrido un caucus. Entonces, mira cuál es el problema aquí. Esto nada más. Eso no de fue entrada. motivo de discusión cuando se reúnen en el partido. Correcto. No se les dijo, mire, No. allá el caucus determinó que van para adelante. No, entonces, ¿qué sucede? Que el problema que tú tienes es que si lo que se iba a decidir por la Junta de Gobierno era revocar al caucus, cuando en el momento que se cita la Junta de Gobierno, el presidente de la Cámara no está en Puerto Rico, pues evidentemente, ¿verdad? O sea, es obvio que lo que se hizo, se trató de hacer, es revocar al caucus. Fíjate cuál es el problema aquí, que tú tienes 14 legisladores, saco al presidente de la Cámara, ¿verdad? Los otros 13. Cuando hay acuerdos de caucus, hay un reglamento también de caucus que obliga a los legisladores a cumplir con el mandato del caucus. Así que tú tienes dos expresiones institucionales, chocan una con otra. La expresión del caucus y la Junta de Gobierno. Por supuesto que la Junta de Gobierno tiene más jerarquía y puede revocar un caucus. Lo que pasa es que tienes que llevarlo a cabo de una manera correcta. Quiero aclararle a los amigos que la estructura del caucus no es gubernamental, es correcto. Es de partido. Es correcto. Por eso es que Jorge plantea que la Junta de Gobierno puede revocar el caucus. Es correcto. Entonces, a mí lo que me da la impresión aquí, honestamente, y uno que ha visto películas más complicadas que esta, y honestamente esto no es ni el fin del Partido Popular, ni es una cosa cataclísmica. No, hombre, no. Pero, la forma correcta debió haber sido un diálogo del un presidente que acaba de llegar, que acaba de ganar, que tiene un mandato del pueblo popular, que viene su primera sesión legislativa como presidente del Partido Popular. Planteó que tenía cuestiones personales. Entonces, ¿qué era lo correcto? ¿Qué es lo que el libro básico, ¿verdad?, de política? La cartilla era que él se sentara con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, definieran la agenda legislativa de los asuntos verdaderamente importantes para el país, impulsar legislación, hacer unos planteamientos de fiscalización, viene a la convención del PNP este fin de semana y tú abres la sesión con unos proyectos de educación, de crimen, lo que fuese, ¿verdad? Y hacer los planteamientos que tengas que hacer en relación a la situación del Partido Nuevo Progresista. Eso es lo que dice el libro, que era lo básico, seguro, porque era su primera, y luego de su reunión con los dos presidentes, pues tú citas la conferencia legislativa para amarrar los temas que acordaste con los presidentes. Y esas reuniones nunca se dieron. No se dio. Entonces, excepto el caucus donde él participó y se discutió el asunto. Así es que se meten en un tema donde no hay acuerdo, donde no hay forma de revocar, de pasar por encima del veto del gobernador, donde no se incluye al partido que domina la rama ejecutiva. O sea, te vas metiendo en una calle sin salida. Te vas metiendo en un callejón sin salida y entonces el problema es que no tienes ahora una puerta de salida porque te metiste en una situación ahora en donde le impones sanciones a miembros de un cuerpo constitucional electos por el pueblo. La mitad de la delegación y el liderato legislativo. Y la mayoría del caucus. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes ahí adicional? Que es que cuando tú lees esa resolución de sanciones, a mi juicio, lo digo con el mayor respeto, y yo tuve múltiples casos como secretario que me tocó suspender, remover, sancionar. Inclusive tuve como 10 de ellos que me llevaron al tribunal y ganamos todos los casos porque lo hicimos como Dios manda. Esa resolución que aprobó, que ayer se hizo pública, del presidente del Partido Popular y quienes los hayan ayudado a redactarlo, inclusive, voy más lejos, desde la noche antes que escuché al candidato a comisionado residente Pablo José Hernández hablar precisamente de que eso es lo que había que hacer. Sancionarlo. Sancionarlo de manera distinta, a uno con una sanción y a otros con otra. Eso, a mi juicio, violenta, incumple con las normas básicas de un debido proceso de ley, e inclusive dentro de un partido, porque tú no puedes, Leo, acusar a una persona, arrestar a la persona, meterle una sentencia, meterlo a la cárcel sin un día en el corte. O sea, tú tienes derecho a defenderte. Entonces, ahí me estás hablando del aspecto sumario. Claro, porque, o sea, le meten una sanción. Sumario es que de inmediato, sin verte ni escucharte. Ni escucharte. Entonces, ¿qué sucede? Es al presidente de la Cámara que le aplican una vara distinta al resto de los 13 legisladores, porque a los otros los mandan a un comité, que nadie sabe quiénes son, que dicho sea paso, la resolución dice que ese comité tiene que empezar a hacer un reglamento, porque, o sea, que es un proceso que empieza ahora adicional. Y que además va a tener la facultad de citar bajo juramento a 13 representantes electos para que den explicaciones bajo juramento. Por eso es que algunos representantes he visto en los medios que dicen que no están disponibles hasta que no sepan cuál es el procedimiento allá. Claro, porque ahora entendí. Entiendo lo que te voy a decir. Sí.
Y el presidente de la Cámara, a ese no le dan el comité, a ese lo... Por el resto de cuatrienio se acabó. Pero fíjate que es la suspensión, Leo, es que cuando tú estás con una sanción del partido vigente, prácticamente tú no puedes radicar una candidatura en el Partido Popular, tú tienes que ir a una comisión calificadora. O sea, le están aplicando dos sanciones a la vez. Estoy de acuerdo contigo, porque cuando él lleve los papeles para ser candidato, le va a decir, usted está suspendido Claro. de esto, usted violó el reglamento del partido, usted está descalificado. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la verdadera consecuencia de esta resolución? Le aplicaron dos sanciones, la suspensión y lo inhabilitaron como candidato. Sí, ese sin el debido proceso, sin escucharlo. O sea, entonces ahí es donde, yo no le puedo restar ni cuestionar la facultad que tiene el presidente del Partido Popular de imponer sanciones y de imponer disciplina. Eso está ahí en el reglamento. Y eso está ahí, y yo estoy de acuerdo con el presidente del Partido Popular de que en el Partido Popular hace rato hay que meterle disciplina a unos cuantos. De hecho, eso me lo planteaste tú hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y lo planteabas desde que Dalmau era presidente. Así es. Y muchos de los que ahora piden disciplina eran los primeros indisciplinados cuando era Dalmau el presidente, ¿verdad? Porque hay gente que se olvida las cosas, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que tú puedes disciplinar, tú puedes imponer las reglas que necesites para proteger la institución, pero tienes que hacerlo de conformidad a las normas fundamentales y básicas. Tú tienes que... A prueba de bala. A prueba de bala porque te van a llevar al tribunal. Imagínate que ahora la Junta de Gobierno ratifique esa decisión, vaya el presidente de la Cámara al tribunal y el tribunal le diga al Partido Popular, ustedes le han violado los derechos, lo han inhabilitado como candidato sin tan siquiera escucharlo. ¿Sabes? La pachotada que sería para el Partido Popular una cosa como esa. Porque lo hicieron mal, Leo, porque lo hicieron con emociones, sí, con personalismo. La figura de la justicia, ¿cuál es? Una dama con una balanza, con una espada. Sin mirar nombre y apellido. Y tiene una venda en los ojos. Bueno, pues aquí se quitaron la venda, se pusieron espejuelos para ver de cerca, para verle la cara, a ver quién era. Chicos, tú no haces las cosas así, tú tienes que hacer, tú lo quieres sancionar, tú tienes que aplicar el reglamento correctamente y tienes que dar los procedimientos correctamente. ¿Cómo era la manera correcta de hacerlo? Si el presidente quería ser el querellante, como en efecto lo ha sido, tenía que radicar una querella en la secretaría. El secretario debió haber nombrado un oficial examinador o un comité de oficiales examinadores, que ese comité tenía que citar a las partes, darle copia de la querella, darle un término para contestar por escrito, para luego entonces escucharlos en una especie de vista interna del Partido Popular, para entonces hacer un informe ante el secretario, y el secretario entonces, una vez impusiera las sanciones, ese querellado tenía el derecho de apelar a la Junta de Gobierno. Eso se supone que se hiciera. Ese es el proceso correcto. No quisieron. Le metieron las sanciones y tiene 5 días para la Junta de Gobierno. Pues el abogado tal iba a ir. Ole, en la breve experiencia política que yo tengo, recuerdo cuando presidía el PNP, hubo una gran controversia que no voy a señalar cuál fue, ¿verdad? Para no. Y don Luis Ferré llegó a verme en su sillón de ruedas. Y me dijo, Leo, no hagas lo que te propones hacer. Y yo iba por ahí por las sanciones y las disciplinas y toda esta cosa, porque aquí hay que poner disciplina. Y don Luis me dijo, Leo, no hagas eso. Estas cosas siempre suceden. Hay que buscar un entendido y un arreglo. Hay que dialogar. ¿Sabes lo que yo entendí? Que el pobre don Luis estaba muy viejito y no tenía ánimo y fuerza para pelear. Y yo era joven y bravo, y yo iba a imponerme aquí. Y yo fui tan iluso que no me daba cuenta que un siglo completo de vida me estaba hablando. Claro. Porque uno se pone impetuoso. Claro. Y yo veo a Jesús Manuel y yo digo, está cometiendo el mismo error que yo cometí. Porque te digo una cosa, seguí para adelante y después cogí los botellazos. Los partidos no están hechos para sanciones y todas esas boberías y llevo aquí y acá, excepto con las excepciones que tú muy bien planteaste y que tú llevaste, ¿no? De gente que viola la ley, claro, fue acusado. Pero los partidos están para buscar soluciones políticas. Y envolverse en esta cosa de debido proceso y le pongo la sanción y aquel dice, al final uno pierde, Y yo veo a Jesús Manuel y se me parece tanto a lo que yo pasé en un momento,
porque lo que subyace aquí, lo que está debajo, más allá de cuál es la enmienda, que nadie quiere discutir cuáles son las enmiendas, nadie quiere ir sobre los sustantivos. Charlie Delgado Altieri dijo que no tenía problema sobre ninguna, pues si no tiene problema sobre ninguna, ¿cuál es el problema de aprobarla? Claro. Así que ese no es, subyace una lucha de poder, una lucha de poder que no es distinto a los demás partidos. En el PNP está la cosa con Jennifer y el gobernador. Pero estamos describiendo esta por la naturaleza de cómo se desarrolla y que es única. Nunca habíamos visto al Partido Popular en una situación como esta. Ahora hay que buscar una solución política, porque lo otro es un laberinto de procesar de si llevo aquí, de si firmó allá. He visto que tiene que una firma electrónica, que no lo autoriza, que él no estaba en Puerto Rico y dice que fue firmado en San Juan. Nos podemos perder en todo ese laberinto de cosas y no vamos a llegar a ningún lugar que no sea un partido dividido, y el Partido Popular debe buscar cohesión, unidad para tratar de ganar una elección. Y aquí no estoy hablando como estadista, estoy hablando como una persona que ve el proceso fríamente político, ¿no? De cualquier colectividad. ¿Cuál es la salida política? Yo escucho a Aníbal Acevedo Vilá, que experiencia además tiene, y dice, yo no sé, porque donde están yo no sé cómo sacarlos de ahí. Y cuando escucho a otros líderes, bueno, Lidia Méndez llegó al punto, Lidia Méndez ha ganado 7 elecciones. Sí. Cuando Jesús Manuel no había nacido, ya Lidia Méndez estaba en esa cámara luchando por ese partido y el Partido Popular ha perdido y ella ha ganado. Una persona que jamás nadie le ha señalado nada. Así es. Jesús Santa, una persona que es de los mejores legisladores que yo destaco en esa asamblea legislativa y es popular. Así es. Gretchen Howe, que acaba de llegar allí, es una estrella de los legisladores nuevos. El presidente, vicepresidente. Eso es una locura. Sacar a todo el mundo. ¿Y qué partido tú vas a tener? ¿Y qué tú intentas presidir? ¿Cómo tú le buscas una salida a eso? Porque ahora todo el mundo, aquellos que le tenían ganas a Jesús Manuel e incluso gente que votó por él, está cuestionando su destreza y sapiencia política. Ver a líderes del Partido Popular en cámara, en televisión, decir, si no puede dirigir el partido, ¿cómo va a dirigir afuera? Eso está bien que lo diga un PNP, pero no un popular. ¿Cuál es la salida política de esto para poder encauzar un partido que en mes y pico abre las candidaturas? Mira, hay salida, hay formas de manejar una situación como esta complicada, ¿verdad? Porque hay un choque de intereses y aunque es un asunto también interno, recuerda también, Leo, que, y volvemos al punto de origen, aún un entendimiento legislativo sobre la reforma electoral para que se logre aprobar necesita el visto bueno del gobernador. Claro, así que también tienes otras piezas externas, ¿verdad?, al partido que en el rompecabezas que tienes que poner en su lugar. O sea que no es tan fácil, pero yo pienso que la figura del presidente del Senado, José Luis Dalmau, que ha sido extremadamente cuidadoso en sus expresiones porque sabe que la responsabilidad... Ahora la bola cayó allá. La bola cayó en su cancha, ¿verdad? Y él tiene un caucus y él no tiene mayoría absoluta. Y hay múltiples temas que se están conversando con todas las delegaciones. Y en ese sentido, pues, la forma, me parece a mí, es que sustantivamente tenemos que trabajar sobre ese proyecto que se envió, ¿verdad? Ver si hay una oportunidad de conciliar algunas de las enmiendas del presidente del Partido Popular, lo que está pidiendo el presidente de la Cámara. Eso hay que dialogarlo con los demás partidos porque tienen que dialogarlo para lograr que se aprueben y buscar la manera en donde esto no siga escalando. El problema es que se han metido en un laberinto que no tiene puerta de salida. Y eso es un problema porque cuando tú quemas las naves, y volaste el puente, ya volaste el puente, no vas a cruzarlo. Y usualmente, Leo, y tú que igual que yo muchos años en esto, tú sabes que los partidos en todas las situaciones difíciles, yo no uso la palabra crisis, pero sabes que tienen sus retos y sus complicaciones, siempre hay una puerta de salida. Siempre hay una alternativa donde tú dices, bueno, déjame ver cómo yo puedo armonizar. Los políticos son los únicos que mueren más de una vez. Exactamente. Sobre mi cadáver. Y al otro día hay que levantarse, seguir y desayunar. Exactamente. Pero en esta decisión, y es lo que me llamó la atención de la forma tan impensada, quizás muy emocional, no se dieron cuenta que al violentar, al incumplir con procesos mínimos, exponen al partido ahora a una situación de que un tribunal tenga que intervenir en un proceso interno del partido porque se están violando derechos a personas. O sea, a ti te puede caer, yo anoche, pues imagínate, esto ha sido todo el día mensajes, las redes sociales, entonces todo el mundo, había gente que, pues, obviamente, que no le cae bien Tatito Hernández, ¿verdad? Como yo le caigo bien a mucha gente también, eso es normal en la política.
Pero entonces hay que fusilar a Tatito Hernández. Pues no está bien, pues tú puedes fusilarlo, pero tienes que darle su día en corte. O sea, porque el hecho Si que te tú caiga. no puedes coger un condenado a muerte y darle un tiro en la celda. No, o sea, hay que llevarlo allí, por desayunar, supuesto, las últimas palabras. Claro, pero o sea, tú tienes que cumplir con el proceso. Si tú vas a sancionar a alguien, tienes que hacerlo que sea un proceso que no pueda ser sujeto a impugnación. Exacto. Ni arbitrariedad. No, exactamente. No puedes, por los mismos hechos, 14 personas que cometieron los mismos hechos, que fue que votaron por una reforma, le aplicaste 2 varas distintas, una al presidente de la Cámara y otra a 13 personas. Desde entrada ya, ese es el primer planteamiento. Sí. O sea, y sin hablar de lo que, ¿verdad? De otros temas procesales, de que si quórum, que si la carta lo firmó, que si esto y lo otro, que si hubo el casco primero. Eso va a ser objeto de. Por lo que tú me planteas, veo que la figura de Dalmau, que también tiene un peso político y beneficio para él, independientemente para lo que aspire, es que él tiene en sus manos hoy la posibilidad de lograr esa salida política institucional. Yo voy más lejos. Creo que es el único que tiene la llave para esa puerta de salida. Porque es que es un asunto político, legislativo, que ya salió de la Cámara, está en el Senado, y en donde hay que añadirle a la discusión, Leo, aunque es un tema separado, pero tiene que ver, que ¿Cuál? es que mañana, viernes, a las 12 de la medianoche, se vence el término de los 15 días que tiene el señor gobernador bajo el Código Electoral vigente para nombrar al presidente alterna o presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, porque ya pasaron los 30 días que los comisionados no se pusieron de acuerdo. ¿Y tú crees que haya espacio para eso de la presidencia? Bueno, lo que pasa es que si se vence ahora te digo yo, y si se vence el término, el gobernador no manda los nombres, los presidentes de los cuerpos pueden ir al tribunal. ¿Entiendes? No. O sea, quiero decir que hay otra complicación. Sí, que se añade a esta. Que se añade a esta. Ok, ya te entendí. Por lo tanto, el presidente del Senado tiene que ver cómo trata de armonizar el presidente de la Cámara, el presidente del Partido Popular, una legislación de reforma electoral, sin también evitar crear un conflicto que impida acuerdos sobre la Comisión Estatal de Elecciones y que a la misma vez no excluya a las minorías, ¿entiendes? O sea, es un rompecabezas complicadísimo. Es así de la presidencia que yo la veo. Yo te digo lo siguiente, yo creo que hay maneras de manejar esto, todo depende de la voluntad de cada uno. El problema es que si tú quemaste el cañaveral con una resolución que ahora ya empezó un proceso, ya está ya cumpliendo términos, ya le quedan 4 días al presidente de la Cámara para pedir, ya lo anunció, pero tiene que erradicarlo. Sí. Ya hay un proceso que está caminando. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Citar la Junta de Gobierno, citar la Conferencia Legislativa cuando ya hay un proceso disciplinario? Dalmau puede sentarlos a ambos, ver cómo se logra un consenso en algo que se pueda aprobar si fuese así, eliminar las sanciones. Claro. Y volvemos atrás, tratamos de volver atrás, sabiendo cuáles son nuestras diferencias y no nos queremos, porque es evidente que no hay amor, pero la política no se trata de amor, es de entendidos y acuerdos. Y entonces tratar de mover esto de manera institucional para que todo el mundo pueda radicar sus candidaturas, porque ¿cómo tú mueves una Cámara de Representantes cuando la mitad de los legisladores del Partido Popular, cómo Jesús Manuel va a llegar a ese caucus y mirar a la mitad de la delegación que él dice que los va a ejecutar? Pero eso no hay manera. Pero mírate lo complicado, Leo, en esa parte nada más de esos 13 legisladores, que es que esa resolución dice que se crea un comité que no está nombrado todavía, que tiene que hacer un reglamento y que tiene que rendir un informe en 60 días. En lo que hacen el reglamento, 60 días y a partir de tiene, cuando tengan el reglamento. Y tiene que va a citar a los 13 para tomar declaraciones bajo juramento, que eso tiene implicaciones legales en serio. Entonces, esos 60 días, más el tiempo de reglamento, más el tiempo de citarlo, ya pusiste esos 13 legisladores en un proceso de indisciplina reglamentario en el momento de radicar candidatura. Y a rayos. ¿Entiendes? Hermano. O sea, tú puedes volar 14 candidatos del Partido Popular por una cosa mal hecha, mal manejada, construida y redactada con animosidad es que yo veo y sin pensar qué es lo que acaban de hacer. Acaban de meter 14 escaños del Partido Popular. Que se ganaron, no es que se ganaron, los acaban de poner en un escenario incierto porque puede ser
cuando llegue el proceso de radicar candidaturas a nivel interno del Partido Popular, la comisión calificadora va a detener esa consideración. Sin hablar de la campaña política, porque los candidatos en esos distritos Ay, de los otros bendito. partidos van a decir, si ni tu partido te quiere, tú eres un Imagínate tú, indisciplinado, imagínate tú. ni hasta tu partido te va a votar ahí. Claro, pero primero. O sea, pero ¿a quién fue el genio? Porque tiene que haber un No genio sé detrás quién de fue el toda genio, esta tarea. pero yo te digo. Digo, aparte de hablarte de genio, porque tenemos que ir a una pausa, yo nunca había escuchado, y cuidado que yo he visto controversias políticas, son muchas. Yo no había visto nunca un secretario del partido decir que iba a freír a sus legisladores. Toñito Cruz dijo eso, yo lo escuché, que iban a freír a esos legisladores con las sanciones. Eso fue antier. Eso es una barbaridad. Él es un empleado de la colectividad. Claro. Él tiene que velar por el orden institucional, por la armonía. Allí donde nadie se pone de acuerdo, el secretario tiene que ser muy cuidadoso. Porque es la persona que representa al presidente. Claro. Toñito dijo lo que dijo porque tenía el aval y el permiso del presidente del partido. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿cómo tú pretendes dirigir una colectividad insultando a los compañeros de la colectividad? Eso, yo nunca había visto eso en un secretario del PNP ni del Partido Popular. Yo recuerdo a Eudaldo Bacali con la destreza que se manejaba en todos estos asuntos, con mucha delicadeza. Y no era que por detrás estuviera rogando, estaba presionando sus cosas, ¿verdad? Claro. Pero siempre, esto es como las Naciones Unidas. Tú tienes las bombas nucleares y el ejército allí, pero acá, tú sabes, tratando de que la cosa camine, ¿no? Claro. Y yo veo eso y demuestra un grado de incompetencia, ese es mi punto de vista, de incompetencia tal, porque como rayos, si yo, para empezar, Jorge, y tengo que ir a una pausa, no hay manera de presidir un partido político cuando quien preside no tiene una posición de mayor rango que todos los demás y poder político y presupuestario. Me pasó a mí. Los legisladores hacían lo que les daba la gana, no importa lo que yo quisiera instrumentar, porque yo lo miraba a nivel institucional y ellos lo miraban a nivel individual. Y es la naturaleza de la bestia. Claro. No es porque no era personal contra mí, hubiese sido contra cualquiera. Y probablemente Javi estaría en la misma posición si hubiese ganado la presidencia, porque ¿cómo tú le vas a poner control a los legisladores si ellos están mirando sus propios intereses? Claro. Al punto que nosotros legislamos la tercera papeleta porque entendíamos que Rosselló estaba muerto. Después de haber perdido el plebiscito de las enmiendas constitucionales. Ese es el proceso político. Claro. Entonces tú sabiendo eso, pues tú mismo no te metes en la caja donde te van a encerrar. Claro. Tienes que saber que y a veces tienes que hacerte el tonto, como que no te están cogiendo de tonto. Claro. ¿Ves? Para poder maniobrar, porque de otra manera te van a trancar a ti. Pero tenemos que ir a una pausa. Ve pensando en medio de Jalda arriba. ¿Qué vamos a almorzar hoy? Porque esa jalda siempre es para arriba. Vamos para adelante. Llévatela, Chero. ¿Qué se almuerza hoy? Bueno, como estamos ¿De qué? De Fuego Popular. Ajá, vale. Vamos a comernos un pollito al fogón. Vale, ese es bueno. Un pollito al fogón. Pollito al fogón. ¿Con qué al vamos fuego, eso? con una papita majada. Ah, buena. Y una ensaladita. Chévere. Por el ladito. Oye, ese pollito, me lo imagino ya. Con la papita y toda la cosa. ¿Y qué más tú le pones? ¿Hierbas de esas, de los conejos? No, tú le pones una ensaladita. ¿Qué papi decía que eso era para los conejos? ¿Ah, sí? Sí. Él decía que era carne y arroz, que eso de bejuco, que eso de bejuco es para los conejos. Pero nada, se le pone ahí. Achero, destapamos, descolchamos. Bueno, como ustedes dicen, no, ustedes que mandan, nosotros nos mandamos aquí. Ahí está con ese pollito. Ay. Y después de eso nos metemos al campo del partido. a ver cómo nos va allí. Mira, Ole, yo le he dado mucho pensamiento a lo que has estado expresando. Y ciertamente, si Dalmao no lo resuelve allí, yo no veo manera que se pueda resolver. Porque él tiene la llave. Él puede, ¿verdad? Ha sido muy cauteloso con sus expresiones. Tiene la capacidad, y entiendo yo que respeto tanto de Tatito como de Jesús Manuel, para sentarse ellos tres solitos. Ese sería mi consejo. Los tres solitos. Nadie más, ni ayudante, ni prestamista, ni nada. Ellos tres. Y lograr un acuerdo. Los políticos necesitan salidas políticas. Claro. Donde nadie va a tenerlo todo. Claro. Y van a tener unos espacios. Y mi recomendación a ellos es que miren a su partido, porque por donde van, o sea, tener legisladores que tienen credibilidad dentro de ese partido, que se la han ganado con años de trabajo, que no llegaron ayer, diciendo que este partido va a perder las elecciones, eso no es bueno para ninguna colectividad, para ninguna. Y no se está haciendo hace 2 años, es ahora, entrando el proceso electoral.
Y en un momento donde se supone que las bofetadas se estuvieran dando en el PNP, por la asamblea Claro. o por la primaria de la gobernación, y este fin de semana, si se embaratan allí los cuellos o qué sé yo qué rayos, pues se desvió toda esa atención, pero de manera dramática, sobre el Partido Popular, diciendo que se acabó el partido, que olvídate, que se acabó el mundo. Así que Dalmau tiene en sus manos, y mientras más rápido mejor. Claro. Dicen que mientras más hinchado, mejor para curar. Claro. En el campo dicen eso. Así es. Lo sientan allí y llegan a un acuerdo, que no es otra vez que se quieran, y ver si se puede aprobar algo y eliminar las sanciones, porque esas sanciones, eso es cicuta, eso es veneno. Claro. Mientras haya sanciones ahí para quien sea sobre este asunto, pero no estamos hablando de alguien que cometió delito, o se robó unos chavos, o es corrupto. Claro. Estamos hablando de gente seria que legisló Claro. sobre un proyecto, Jorge, que ya había sido aprobado y cuyas enmiendas, la inmensa mayoría, son del presidente del Senado, son de otro popular. Claro. O sea, que uno ve esto y dice, cuán absurdo se puede tornar la política, ¿no? Y cómo se puede levantar una gran controversia de algo que no debía haber sido controversia nunca. Yo escuché a Charlie Delgado Altieri decir, yo no tengo problema con las enmiendas. O sea, y cuando tú le preguntas a cada de ellos sustantivamente, excepto una, Jorge, que yo no sé lo que tú piensas sobre ella, esa limitación de que los partidos tienen que postular no menos de 3 personas por acumulación, eso a mi juicio es inconstitucional de la FA, tú no le puedes imponer eso, Claro. eso no está en ningún lugar. Pero fuera de esa, las demás son hasta inofensivas. ¿Cuál es tu criterio sobre eso? Por eso, bueno, nosotros hoy precisamente, esta tarde va a haber una reunión de un grupo de asesores y de personas que hemos estado trabajando con el tema electoral de la legislatura. El proyecto tiene 118 páginas, línea por línea, hay que analizar, ¿verdad? Porque hay, Claro, no, claro. no sabe cuáles fueron los pequeños cambios que puedan tener implicaciones. Y vamos a compararlo con lo que se aprobó anteriormente que el gobernador vetó, con lo que se ha acordado en el 909 y con los que han peticionado diferentes partidos para ver si se puede armonizar un rompecabezas. No es tarea fácil, ¿verdad? Yo te diría que de las enmiendas que yo he escuchado, la más controversial es esa, que es la que acabas de mencionar, que es la que impone un número mínimo de candidatos por acumulación que puede levantar problemas constitucionales. Nosotros habíamos visto esa enmienda cuando se discutió la versión de la Cámara. No es nuevo. Inclusive la discutimos y entendimos que podía tener problemas constitucionales y no se incluyó. Se descartó. De hecho, recuerdo porque salió a la luz pública el tema e inclusive el expresidente del Senado y portavoz de la minoría, Tomás Rivera Chat, también levantó cuestionamientos de que eso podía tener problemas. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que tú puedes aprobar un código y que se impugne una parte del código de una ley y que el resto de la ley siga vigente. Claro. Ahora, el riesgo que tienes, ¿verdad?, es que si apruebas algo que puede tener problemas constitucionales, pues obviamente va a generar pleito. Lo otro es, Leo, que me parece, ¿qué es lo que se supone que tenga una reforma electoral o cambios en el... Bueno, particularmente ya a la altura que estamos, donde esto está a punto de abrirse las candidaturas a nivel de los partidos, es velar porque los procesos, sobre todo de fiscalización y de garantía y de transparencia del voto de los electores, se proteja. El tema más neurálgico, que es el voto adelantado, que es la que ha generado toda esta controversia, casi es académica la discusión porque ya se votó el reglamento del voto adelantado hace 2 meses. Eso ya está. Eso ya está y los partidos lo discutimos. Nosotros estábamos en aquel momento en la Comisión Estatal de Elecciones, se acogieron enmiendas de todos los partidos, muy buenas enmiendas para garantizar proceso. Había una sola controversia sobre la edad que le corresponde a la presidenta. ¿Se siente satisfecho con lo que se aprobó? Tremendamente. Y hay unas garantías para todos los problemas que hubo en el 2020. Se atienden lo de los reglamentos un año antes, también lo hemos discutido. Se está haciendo casi administrativamente, básicamente. Yo, y lo he expresado, yo creo que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones interina, porque es la presidenta alterna, la jueza Jessica Padilla, es una persona que tiene las cualidades profesionales, personales, el temple, el conocimiento para presidir la comisión en este próximo ciclo electoral. O sea, ahí hay gente buena, Leo, de todos los partidos. Por supuesto que va a haber diferencias y por supuesto, y se puede, oye, y los partidos de minoría, vamos, y no quiero decir minoría, pero emergente, como, ¿verdad?, el nombre que queramos, han traído propuestas interesantes y enmiendas y planteamientos muy serios allí. Lo que pasa es que ellos también, ¿verdad?, tienen una política que ellos dicen, yo siempre voy a votar en contra. Bueno, porque yo no creo en el sistema o no creo en el proceso y eso se respeta. Pero pensar que siempre vamos a tener unanimidad en todos los temas es imposible. Claro. En un mundo donde todos pensamos diferente en tantos temas. Tú tienes, o sea, la perfección
no puede ser el enemigo de lo posible. Y tenemos que trabajar con una realidad que tú tienes un gobierno compartido donde nadie tiene mayoría absoluta y donde es un tema neurálgico y tiene que haber mucha prudencia y temple. Y me parece a mí, por esas cosas de la vida, que quizás la persona en la Asamblea Legislativa del Partido Popular que tiene esa característica muy particular de tener el temple, ser una persona que no es abrasiva, que no es insultante, Sumamente que es respetuoso. respetuoso, que es Toda José su Luis carrera. Dalmau, conociéndolo de hace 30 años, yo sé, y he hablado con él en estos días, que su mente está concentrada en ver cómo él logra, ¿verdad? De alguna manera, tratar de armonizar a compañeros de partido, porque puede tener, oye, él ha tenido diferencia con el presidente de la Cámara. Seguro. Y, Bueno, en un y- momento y Tatito lo insultaba. por eso, y José, Y él no se destempló ni no, respondió ni de igual contestó manera. con insultos, y en un momento dado también Jesús Manuel, y parte del grupo de trabajo de Jesús Manuel, también hizo sus planteamientos contra José Luis Dalmau. Y le votaron en contra por acuerdos que se habían dado y le votaron en contra el plan de ajuste de deuda. Digo, o sea, es la historia. Sí, sí. O sea, que ha tenido también discrepancias con ellos. Pero José Luis Dalmau es una figura institucional. Y yo sé que él va a actuar para proteger la institución y velar por los mejores intereses. Hay otras figuras importantes que tienen que ser parte de ese proceso. Tienes el vicepresidente Charlie Delgado. El presidente de la Asociación de Alcaldes es importante porque representa a los alcaldes. Hay un presidente de los comités, de los presidentes de comités municipales que agrupa 37 municipios. O sea, hay una figura también importante que hay que consultar en el proceso, pero básicamente lo que tú señalas, yo coincido 100%. La conversación cuando llegue el presidente del Partido Popular, que llega mañana, tiene que darse inicialmente entre ellos tres, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular, y allanar, ver hasta dónde se puede llegar. Que esto es una situación complicadísima, lo es. Yo he visto películas más complicadas del Partido Popular y situaciones mucho más difíciles que el Partido Popular ha superado a unos niveles mucho más graves que esto. Así que aquí el diálogo y la prudencia es lo que debe imperar, pero ¿sabes? Hay momentos donde uno tiene que hacer un detente y ver ¿verdad? El empuje que lleva esto, y lo que pasó ayer, precisamente a mi juicio, fue motivado de manera impensada, prematura, emocional y no racional. La y eso pues prudencia tiene aconseja en momentos como este de personas maduras que quieren resolver el problema, no hablar. es correcto. Parar el discurso público. Claro. No, Claro. ya dijimos lo que se Lo iba a que se va a decir. decir. Ya no se trata de qué vamos a decir para allá afuera, Ujú. ni el periodista que me obliga a ir a su Claro. foro y decir, y dígale a usted, fulano lo amenazó. No, se acabó el momento de hablar públicamente. Si yo estuviera en esos zapatos, la posibilidad de aconsejar, nadie más, ¿verdad? Diga nada público. Es lo que, Vamos a reunirnos, claro, vamos a ver lo que hay, y de ahí salimos a hablar con una sola voz, claro. ¿verdad? Siempre matizado desde el punto de vista porque no es lo mismo ser presidente del partido que de la Cámara o del Senado, Claro. ¿verdad? Pero con una posición institucional Claro. encaminada a darle paz al proceso, porque va a ser álgido hasta que se escoja un candidato a la gobernación. Esa ha Claro. sido mi experiencia, incluso en el PNP. Cuando se escoge el candidato a la gobernación y se escoge todo el mundo en la primaria, ya hay un sentido más institucional porque estamos en el mismo bote y nos podemos fastidiar todos. Claro. ¿Ves? Y entonces ya es frente a los partidos de oposición. Claro. Hasta que ese momento no llega, todo es un esfuerzo de todos contra todos. Te voy a Claro. dar un ejemplo. Para mí, el mayor arreglo y alianzas de fuerzas políticas se da la noche de las elecciones. La misma noche de las elecciones, Ujú. porque cada cual decide, perdí, gané, pero ahora voy a aspirar a esto otro. Ujú. Mi aliado ahora es aquel y no este. Claro. Esa misma noche de las elecciones empiezan todos contra todos al interior de los partidos, incluyendo si están en la gobernación. Mira dónde está Jennifer Ujú. para retar a Pedro Pierluisi. Ujú. Estamos hablando aquí cómo es el proceso político, Correcto. para que nuestra gente lo entienda, porque Claro. una cosa es ver a los políticos en las tarimas Sí. y son todos amigos. No son todos amigos, ni se quieren Ujú. todos. Ujú. Y cuando uno cree que va a ganar, todo el mundo soporta al otro aunque no lo tolere. Claro. Cuando uno va a perder o perdió, uno Ujú. dice, este pájaro yo no lo quería al lado mío. Claro. Así funciona. Claro. Y tenemos que estar claros que los partidos políticos, esto es voluntario. Ujú. Esto, cada cual llega aquí y hay que, ¿verdad? Es sumar, no restar. Así es que en ese esfuerzo, José Luis Dalmau es la figura. Ujú. Yo no tengo duda. No puede haber nadie de afuera porque el que venga de afuera no tiene el poder político. Claro. No lo tiene. Y de esa manera, pues moverse al proceso de candidatura. Mi apreciación, y esta es mi opinión, es que el golpe personal a la figura de Jesús Manuel es muy severo, demasiado severo.
e incluso gente que votó por él, hoy se tiene que estar cuestionando si tiene las destrezas. Porque escuchar a legisladores decir, bueno, si no puede presidir el partido, ¿cómo va a ser candidato a la gobernación? Lo laceraron demasiado mucho. Eso le da unas ventajas competitivas a Javi de Villalba, al mismo José Luis Dalmau, porque mira qué interesante, Jorge, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hoy probablemente tengan, y dependiendo de esta ejecución que tenga Dalmau, probablemente se ubique como el adulto en la casa y que digan, tiene el temple, tiene la madurez para ser el candidato. Y lo habíamos descartado. Fíjate que nos fuimos a buscar otro porque no era. Y esto yo lo he visto en el PNP también, de figuras que de momento se descartan, pero cuando ponen las que eran, hubo que descartarlo también, hay que volver atrás. Rosselló tuvo que regresar para el 2004, ¿es verdad? Estamos hablando al interior del PNP, ¿no? Así que en la política no hay nada escrito. Y que el partido que puede parecer fastidiado hoy puede aparecer ganando, ¿o no, Jorge? Así funciona. Así es. Y los candidatos, esta cosa de que el que tiene una bola de cristal y ya decidió las elecciones, porque aquí hay un montón de gente que le gusta ganar las elecciones antes del día de las elecciones. ¿Sí? Sí. No, esto ya se ganó. Ah, de verdad, pájaro. Si las elecciones son la semana que viene. Bueno, otra vez. El encuestador de Pedro Rosselló para el 2004. El sábado antes de las elecciones, Ole, yo creo que yo te había dicho esto. Nos dijo a nosotros, yo estaba allí, nadie me lo contó, que qué bueno era saber que en el próximo martes, a solo horas, se ganan las elecciones por no menos de 80,000 votos. Y Rosselló se quedó abajo por 3,000. Ese pájaro yo no lo vi más. Pero así es, y te dicen con esta certeza de que ya se... Mire, mi hermano, hasta que no se cierre... Mira, tú puedes tener conejo en el saco, pero si no lo amarras, se brinca el conejo y se va a dejar de abajo, tú sabes. Así que yo lo veo por ahí, Jorge, el proceso. Y nada, José Luis Dalmau, que tú lo conoces muy bien, debe estar pendiente a esta situación. Por lo pronto, yo le diría a todo el mundo del partido, Jorge, ya habló todo el mundo lo que quería hablar. Sí. ¿Cómo hace el fin de semana? Ya, váyanse. Mire, vean de manera remota la asamblea del PNP a ver si se rompen las cabezas allí y nadie hable más bobería. Hasta ver qué pasa. Es lo que tú sabes que en estos días que han sido complicadísimos, ¿verdad? Y digo, ya uno no está dentro del partido. Pero yo pensaba en varias figuras importantes que en momentos como estos, la figura de Don Miguel Hernández Agosto. Claro. La figura de... Esa era por excelencia en las controversias. La figura de don José Aponte, padre, que fue vicepresidente del partido, alcalde de Carolina, que era una figura muy respetada. Eran figuras que en momentos como estos pedían eso mismo. ¿Sabe? Cójanlo con calma. Se respetaban los rangos. Se respetaban los rangos. Sí. En un momento de Héctor Luis Acevedo. O sea, son figuras que te daban... Que tú sabías que tú podías ir allí a buscar una guía, ¿verdad? Una orientación. No inclinaba la balanza por persona, exacto, era más institucional. Y yo pienso que el rol de José Luis Dalmau en este momento es ese. Yo lo veo igual. Y respectivo si él decidiera correr o no correr a lo que deseara. Pero si no lo hace, vamos a ver que se quede en el Senado no sé, lo que quiera él hacer, ¿verdad? Y te puedo decir que no va a tomar una decisión porque lo he conversado con él bastante a menudo. Es que no solamente ayudaría al partido, es que entonces ocuparía una posición de que la gente lo va a ver también como esa figura que en un momento, ¿verdad? Porque estas cosas se van a repetir, ¿verdad? Claro. Y ojalá tuviésemos más figuras de esa naturaleza. Pero es una responsabilidad muy grande que él tiene ahora porque ahora la bola está en su cancha. O sea, si él, mira cuál es el problema, Leo, si él baja ese proyecto de la Cámara sin discutirlo, vamos a bajar la versión se convirtió en parte de los sancionados. Exactamente. Entonces, si lo aprueba, violaste la norma. Si no lo aprueba, le pasaste, entonces le pasaste el rol al presidente de la Cámara, que dicho sea paso, tus compañeros legisladores del Partido Popular y de otros partidos tienen un montón de proyectos en otro cuerpo hermano. Así es. O sea, que tampoco es tan fácil la decisión. Sí. Entonces, tú te vas a meter a coger bando entre el presidente del Partido Popular y el presidente de la Cámara. ¿Qué vas a hacer con 13 compañeros legisladores que son tus pares? No, eso es el tranque total. Por lo tanto, no hay como alternativa. Dice Ico Saya, nos suicidamos. Por lo tanto, en estos momentos, ¿qué es lo que compete? Uno, que el liderato del Partido Popular, los que ocupan cargos electivos, se cojan el fin de semana para calmarse, ¿verdad? No hagan expresiones públicas. Y entonces, José Luis Dalmau, Rafael Tatito Hernández y Jesús Madero Ortiz deben de reunirse ellos tres solos en un lugar donde
cierren la puerta, tiren la llave y nadie salga hasta que lleguen a un acuerdo. Eso, así se hace. Eso es lo que hay que hacer. Así se hace. Y si se tardan 2 días, pues estén 2 días encerrados. Le pasan comida por debajo de la puerta y que coman ahí dentro y duerman y compartan. Ahí se le da un traguito. Achero, ¿qué le enviamos? ¿Qué le enviamos, Achero? Achero, ¿qué se le envía? Ahí llega un acuerdo, ya se brega. Se puede quedar una semana. Entonces no salen de allí. No salen. Mira, Cabin y Saga lo están esperando. Ole, un placer. Siempre un placer. Un placer, lo disfruté muchísimo. Yo sabía, por eso te llamé ayer. No me falle, no me falle. No, importante. Y la semana que viene vamos a ver cómo se resuelve esto, si que se resuelve y qué pasa en la convención. La del PNP. Que esa viene también por ahí. Esa viene por ahí, hay que estar pendiente. Gracias, Ole. Siempre un placer, igualmente. Bueno, mi